Claudia se había quedado dormida, viendo la televisión tras un exhaustivo y cansado día de trabajo. Lo que ella desconocía es que al otro lado de su ventana había un individuo escondido en la oscuridad, la cual observaba fijamente. Esperaba el momento para entrar en su domicilio, ubicado cerca de las vías del tren. Ya en el interior, el individuo se abalanzó sobre ella y la golpeó con una pequeña estatua. Los impactos de inmediato despertaron a la mujer, que trató de zafarse en un duro forcejeo, pero esta lucha de nada le sirvió. Aquel hombre continuó con los golpes para proceder a violarla, penetrándola como una bestia insaciable, una y otra vez. Una vez que terminó su eyaculación, decidió tomar un cuchillo de carnicero y apuñaló a su víctima. Insatisfecho, tomó de nuevo el cuchillo y volvió a apuñalarla en repetidas ocasiones, una y otra vez. Después, cubrió la cabeza con una bolsa de plástico, robó su dinero y joya, y huyó. El individuo no era más que Maturino Resendi, mejor conocido como The Railroad Killer, el asesino del ferrocarril, uno de los criminales más buscados por el FBI. Y Claudia no sería su última víctima. Claudia era la séptima víctima de una lista interminable de víctimas. Soy Yael Aira y esto es un nuevo episodio de Capilla Negra. Comenzamos. Muy buenas noches, gracias por sintonizar de nuevo este nuevo episodio de Capilla Negra. Como ya les había comentado en este pequeño preámbulo, Ángel Leosino Rey, más conocido como Ángel Maturino Resendi, nuestro personaje nació el 1 de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, en la región mexicana de Puebla. Tal y como cuenta su madre Virginia, desde que era pequeño, nuestro protagonista fue víctima de accidentes y situaciones de violencia. Por un lado, una fuerte caída sobre el lado derecho dejó una cierta discapacidad mental en el joven, aseguraba la mujer, aunque esto realmente nunca pudo demostrarse, y además fue objeto de malos tratos tanto físicos como abusos sexuales por parte de algunos de los vecinos de su barrio. Esto llevó a nuestro protagonista a desarrollar una serie de trastornos mentales, como lo es la esquizofrenia y la paranoia. Para evadir de su realidad, comenzó inhalando pegamento y comenzó a vagabundear por las calles, juntándose cada vez más con malas compañías. De hecho, durante toda su vida, Ángel vivió como un delincuente y sin hogar, sin techo. Y de hecho, esta palabra de sin techo fue parte en la que también se le conocía como el asesino sin techo, ya que pues nuestro individuo cruzaba clandestinamente la frontera con los Estados Unidos para cometer sus fechorías. Tanto era así que las autoridades norteamericanas le deportaron en numerosas ocasiones y fue condenado por múltiples delitos.
cuando no trabajaba como temporero en naranjas, lechuga, espárragos, en los estados de Florida, Kentucky, California o en Washington, se dedicaba a robar vehículos, asaltar viviendas y falsificación de documentos. Todo esto valiéndose siempre con armas de fuego ilegales. En 1979, Ángel fue condenado a 20 años de prisión por robo y asalto. En aquel momento, nuestro personaje mexicano ya utilizaba diferentes alias. Algunos eran como Rafael Reséndiz Ramírez o Ángel Reyes Reséndiz, y se había casado con Julieta Domínguez. A los 6 años de su captura, las autoridades lo dejaron en libertad y lo deportaron a México nuevamente. Aunque se tienen datos que la cadena de crímenes iniciaron en 1991, Ángel comenzó a matar desde 1986. Sus primeras víctimas habían sido indigentes y su pareja, a los que les pegaba un tiro y los cuerpos los abandonaba en una granja. Los siguientes años fue arrestado por falsedad de documentos y posesión ilegal de armas. Esto le llevó a una condena de un periodo de 18 meses en prisión. Llegamos a el 19 de julio de 1991. El mexicano asesinó a Michelle White, de 33 años, en el jardín de una casa abandonada en la ciudad de Lexington. Le había golpeado con un ladrillo en la cabeza, porque según él, la víctima era homosexual. Jamás se supo realmente sobre este crimen, y el cuerpo jamás se encontró hasta años más tarde. Precisamente en esta época y hasta 1999, Ángel logró matar a 23 personas sin un perfil concreto, ya que él mataba al azar. Eran tanto hombres y mujeres de cualquier edad y estatus social. Solo algo curioso, había algo en común de entre todas estas víctimas, y eso es que ellas vivían próximas a una estación de tren o muy cerca de las vías del ferrocarril que pasaba, lo cual le facilitaba la perfecta manera de escapar de la escena del crimen. En cuanto a su modus operandi, nuestro protagonista empleó el mismo modus en todos los casos. Siempre atacaba en el interior de las viviendas o próximas a ella. Siempre lo hacía con piedras, ladrillos, picos o cualquier objeto contundente que a pudiera servir. Incluso en algunos casos también acuchillaba a las víctimas. Y si eran mujeres, procedía a agredirlas sexualmente. Tan pronto como concluyó el asalto y antes de huir de la escena del crimen, Ángel robaba siempre el dinero y todos los objetos de valor que la víctima llevara y que pudiera llevarse. A continuación, él utilizaba el tren para escapar a otras poblaciones. Muchas alhajas sustraídas de sus víctimas fueron a parar a manos de su madre y a su mujer, con la cual estaba casado.
El ahora apodado asesino del ferrocarril o el asesino sin techo, precisamente por el modo en que se alejaba de los escenarios. Entre las víctimas que cayeron a manos de Ángel cabe destacar a Jesse Howell y su novia Wendy Van Heuven, de 19 y 16 años respectivamente. Christopher y Holly. Esta última logró sobrevivir y describir físicamente al asesino. Esto permitió trazar un retrato hablado. Claudia Benton, de 39 años, que fue brutalmente asesinada en el interior de su casa, y donde los agentes recogieron las huellas dactilares del asesino, sirvieron para conectarlo con los asesinatos previos y poder descifrar y descubrir su identidad. Pero tras 7 años de asesinatos, en tan poco tiempo, el FBI logró tomar cartas en el asunto y montó un operativo especial para poder pillar al escurridizo criminal. A este operativo se le denominó como el Operation Train Stop. En español, Operación Parada del Tren, y contó con la colaboración de más de 200 agentes y voluntarios de Estados Unidos, Canadá y de aquí de México. Incluso las autoridades ofrecieron una recompensa de $125,000 o incluso la tarjeta de residencia a inmigrantes ilegales si ellos lograban facilitar la ubicación exacta de Ángel. Además, este fue incluido en la lista de los más buscados, los 10 más buscados, y por un tiempo su cara compartió el cartel del terrorista Osama Bin Laden. A continuación podemos observar una fotografía de nuestro personaje, de nuestro individuo, en un cartel del FBI, donde se muestra con algunos cambios, algunas facetas que nuestro amigo mexicano tenía. En algunas se les puede observar con lentes, algunas otras sin bigote, pero esta era ya precisamente la identidad y ya era buscado por el FBI. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 7 meses y otros 7 asesinatos más para que la policía pudiera cazar a este individuo. Esto llevó a un asesinato por mes hasta que éste pudiera ser capturado. Obviamente, ante el pánico instaurado en las viviendas próximas a las vías del ferrocarril del tren, el programa de televisión America's Most Wanted, o Los Más Buscados de América, emitió un programa especial solicitando la colaboración ciudadana, ya que era urgente dar con el paradero de este asesino en serie antes de que el número de víctimas siguiera creciendo, engrosando así la lista de cadáveres. Pues fue entonces cuando la familia del delincuente vio el programa y se puso en contacto con la policía. En este caso, fue la esposa quien aportó el nombre real de su marido, pero describiéndolo como un hombre tranquilo y un hombre ejemplar. También aseveró que él jamás se había mostrado violento con ella ni con los suyos. Eso sí,
ofreció un dato revelador. Ángel solía enviarle dinero y joyas durante mantenía sus largos viajes que hacía, lo cual jamás comentaba de dónde obtenía el dinero ni las joyas. Tal y como lo confirmaron, es que todo aquello pertenecía a las víctimas asesinadas. Durante varios días, el FBI y la familia del asesino mantuvieron negociaciones para que Ángel pudiera entregarse. Finalmente, accedió y el 13 de julio de 1999, un Texas Ranger le puso las esposas en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. De ahí, el asesino fue conducido a Houston, acusado de asesinato y violación de Claudia Benton. En el interrogatorio, Ángel aportó los detalles de otros 8 asesinatos más, aunque solo fue juzgado por el crimen de Benton, cuyo juicio se inició en mayo del año 2000 en Houston. Durante la visita judicial, los presentes comprobaron cómo el acusado se autodenominaba Ángel Vengador Inmortal y exponía que su cometido procedía de Dios y consistía en destruir las clínicas abortivas y eliminar a homosexuales. Todo esto para lograr dar a conocer que su perfil de estabilidad mental tenía trastornos y enfermedades, pero bajo aquella inofensiva apariencia escondía una forma de maldad andante, como llegó a calificarle el FBI, debido al azar de elección de sus víctimas que siempre le hizo ser tan peligroso, ya que otros criminales siempre buscaban a víctimas con algún rasgo. En muchos de los casos eran rasgos que les recordaran a sus padres, a su madre, pero simplemente parecía que arrojaba una moneda y, dependiendo cara o cruz, era su antojo. Si se le antojaba cometer un asesinato, ¿y quién sería? Ahora se me antoja este individuo. Esa persona me gusta para matarla. Voy a seguirla. Y así es como era la forma en la que este amigo mexicano decidía eliminar a sus víctimas. De hecho, la defensa del asesino, durante su alegato, dejó claro que el acusado sufría de una ilusión. La ilusión que tiene es que podrá convencer a uno de ustedes que está loco, fue una declaración. Pero la enajenación mental para eximir su patrocinado de toda responsabilidad en el asesinato de Claudia no le ayudó, y aquella estrategia no les sirvió de nada, ya que la fiscal señaló que Ángel no estaba motivado por la voluntad de Dios, estaba motivado por la ira, por el poder, por el deseo sexual, por el deseo de control y dominación. Si sabes que es ilegal, sabes que está mal. Así que el tribunal declaró a Ángel Maturino Reséndiz culpable de los cargos y lo sentenció a la pena de muerte. La fecha
La fecha de esta ejecución se celebraría el 27 de junio de 2006 y hasta ese momento el asesino permaneció en una prisión de máxima seguridad al sur de Livingston. Llegada la fecha de la ejecución, a pocas horas antes de hacer efectivo el castigo capital, Ángel concedió una entrevista donde reconoció una decena de asesinatos más, aunque este jamás reveló ni las identidades ni los lugares de donde dejó los cadáveres. Él declaró: "No voy a darles a las autoridades la información. Van a matarme de cualquier modo, así que ¿para qué? La única cosa que puedo tener conmigo y resguardar de los gringos es la verdad". Y estas fueron casi últimas palabras de Ángel. Ángel fue conducido a la unidad de Huntsville, en Texas, para ser ejecutado mediante inyección letal frente a una veintena de testigos. Mientras el reo esperaba el momento, el asistente del fiscal Devon Anderson, también presente en la sala, se percató de un detalle. Los pies del asesino temblaban bajo la sábana. Eso me dio una pequeña sensación de satisfacción de que estaba asustado, declaró posteriormente ante los medios. Y así que, antes de expirar su último aliento, el asesino ejerció su derecho a la última palabra. Pidió perdón por sus actos y se dirigió directamente a los familiares de las víctimas, diciendo: "Quiero preguntarte si está en tu corazón perdonarme. No tienes que hacerlo. Sé que permití que el diablo gobernara mi vida. Solo te pido que me perdones y que le pidas al Señor que me perdone por permitir que el diablo me engañe". Ángel dijo: "Doy gracias a Dios por tener paciencia conmigo. No merezco causarte dolor. No te merecías esto. Merezco lo que estoy recibiendo". Y así concluyó, para acto seguido rezar en hebreo y en español. Al otro lado de la sala, el marido de Claudia Benton, George, observaba cada movimiento del asesino de su mujer. Y una vez que Ángel Maturino Reséndiz fue declarado muerto a las 20:05, George habló ante los medios congregados, diciendo las siguientes palabras: "Era el mal contenido en forma humana, una criatura sin alma, sin conciencia, sin sentido del remordimiento, sin consideración por la santidad de la vida humana. Jamás podría perdonar a quien le había arrebatado de esa manera al amor de su vida". Y así concluimos la historia de Ángel, mejor conocido como el asesino del ferrocarril. Siempre me ha cruzado en la mente la siguiente pregunta: de por mucho desequilibrio mental que un criminal pueda tener, condenado a muerte en los últimos momentos antes de llegar y recostarse en esa plancha de quirófano, mientras lo están sujetando, mientras es amarrado y preparado para recibir las agujas para su inyección letal, siempre me he preguntado realmente qué es lo que pasará por la mente de esos criminales. De hecho, desde una noche antes, realmente cuando se les dice
se les ofrece, muchas veces hemos visto en las películas, en series, que les ofrecen su última cena y les llevan a un pastor o alguien, si es creyente de alguna religión, para que de alguna manera busque esa redención o esa paz, pues ya que es inminente la muerte que les espera. ¿Qué es lo que pasará por su mente cuando van caminando en ese corredor, dirigiéndose hacia esa habitación? Y pues aquí, si alguien del público tiene más datos o conocimiento, tengo entendido que son varias descargas en la inyección letal. La primera aparentemente es una especie de anestesia, la cual hace dormir al cuerpo, y las siguientes descargas ya es, por así decirlo, el químico o medicamento que les detiene el corazón. Realmente desconozco si es así realmente la manera en la que funciona, pero esos segundos antes de recibir esa anestesia y quedar dormido y no volver a despertar, irte de este mundo sabiendo que en tus manos estuvo el poder evitar quitarle la vida a un sinfín, a una innumerable cantidad de personas, de todos esos actos, violaciones que haya cometido el criminal, pues es si realmente lograrán irse en paz. Pues aquí, como declaran, lograron observar el nerviosismo de Ángel, de güey, ya me llegó la hora, hasta aquí ha llegado mi vida. Pensarán en ese momento, y de aquí que sigue, realmente habrá ese tormento, ese castigo, ese juicio por un ser divino, esa eternidad que siempre nos mencionan, esa eternidad de castigo a todos aquellos pecadores, un cielo, un infierno. Simplemente pues espero que jamás logremos estar en alguna situación así en la que pues tengamos que ser condenados a muerte y simplemente nos queda las anécdotas como las de Ángel, nuestro asesino del ferrocarril. Y pues bueno, vámonos a la siguiente sección. Para esta sección vamos a hablar sobre las historias de fotos macabras o la realidad en fotos misteriosas. La siguiente fotografía que aparecerá en este video podcast, como se puede observar, es una fotografía de un avión despegando. Pero lo curioso es que se logra observar, no es montaje, se logra observar una persona que está cayendo, que tal parece se hubiera arrojado del interior de este avión. Y es que la historia, la realidad tras esta imagen es que el individuo que aparece en esa fotografía, su nombre era Kit. Kit vivía con sus padres en Sydney, donde su padre se ganaba la vida como profesor de ingeniería en la Universidad Nueva de Gales del Sur. El padre tenía un buen sueldo, el cual le permitía a la familia realizar ciertos viajes que le fascinaban al joven. Le hacían soñar con otras culturas, otros países, otras costumbres.
El padre de Kit era consciente de la pasión que éste llevaba al extremo de su hijo, pasión que le había llevado a cometer varios intentos de escapar de casa. La familia pensó entonces que lo mejor sería realizar una vuelta al mundo, todos juntos como familia, para de alguna manera saciar así las ansias del joven Kit. Pero realmente fue todo lo contrario, ya que ese viaje fue el empujón definitivo para que el joven Kit decidiera escapar y poder saciar todas esas ansias de conocer el planeta, de comerse al mundo, tenerlo en sus manos. Lejos de calmarse tras el viaje que cualquiera hubiera soñado, el joven siguió planeando, siguió tramando e intentando escapar con cierta frecuencia de casa, algunas veces con ideas muy descabelladas. El padre recordaría tras la tragedia cómo había discutido meses antes con Kit acerca de la locura que habían cometido dos jóvenes cubanos al colarse en el tren de aterrizaje de un avión DC-8 de Iberia entre La Habana y Madrid, donde uno de ellos consiguió sobrevivir al vuelo transatlántico, soportando temperaturas extremas y sobre todo la falta de oxígeno. Tras continuos intentos de abandonar la casa y a la familia, los padres solicitaron ayuda a Boys Town, la cual era una asociación católica de ayuda a familias con niños problemáticos. Así, hasta el 21 de febrero de 1970, Kit consigue escapar del centro de Boys Town y ponerse rumbo al aeropuerto de Kingsford Smith, en Sydney. 3 días más tarde, el joven consigue burlar las medidas de seguridad de aquella época. Esto recordando que es en 1970 y bueno, no estaban tan avanzadas ni con tantos medios de seguridad como en la actualidad existen. Así que consigue situarse bajo las ruedas de un imponente avión tipo DC-8 de la aerolínea Japan Airlines, la cual cubría una ruta de Sydney a Tokio. Así que trepar y esconderse en el tren de aterrizaje trasero era su objetivo. Pero lo peor no había llegado. El avión llegaría a B1, BR, y el joven soñador australiano notaría cómo las toneladas de la máquina se despegaban del suelo. La checklist de la tripulación de la aerolínea japonesa tendría un primer paso tras poner el avión en el aire. Tenía que retraer el tren de aterrizaje de la aeronave y reducir así la enorme resistencia que producía. En ese mismo momento, las compuertas del tren de aterrizaje donde Kit se escondía se abrirían de golpe para hacer paso al tren de aterrizaje. Ese movimiento inesperado desafortunadamente para nuestro protagonista, la apertura de golpe de este tren de aterrizaje haría que nuestro protagonista, nuestro joven Kit, cayese del avión ya estando a una altura de 350 pies de altura, transformando los pies a metros, son unos
105 metros de altura. Impactante la manera en la que de repente, abruptamente, ¡pah!, se abren las compuertas y de inmediato vas en picada hacia el suelo. Imagínense el terror que nuestro joven debió sentir. ¿Qué hace famoso a este caso? Pues bueno, este caso podría haberse quedado en la historia como uno más de entre tantos casos de polizones que seguramente existen dentro de la aviación comercial. Pero lo curioso es que el único testimonio gráfico de la historia fue John Gilpin, que era un spotter, que se había acercado al aeropuerto esa mañana para inmortalizar todos los despegues y tomas del día. Y entre ellos se encontraba el despegue de nuestro avión DC-8 de la aerolínea japonesa, con nuestro protagonista, Pete Sapsford, a bordo. Cuando Gilpin hizo la foto de la aeronave nipona, en su momento él no se dio cuenta que un cuerpo caía de esta misma aeronave. De hecho, pues él tomó las fotografías y no le dio importancia, lo vio como un despegue normal, como uno de tantos que había logrado capturar en fotografía. Ratos después que se hizo pública esta tragedia que había acontecido, el spotter corrió a revelar el carrete donde estaba la aeronave involucrada, porque él dijo: un momento, yo estuve ahí, estuve presente en ese horario, en ese lugar, y recordó que tomó varias fotografías. Así que de inmediato, pues en chinga, corrió a revelar sus fotografías. Y efectivamente, ¿cuál va siendo su sorpresa? Al tener las fotografías ya en sus manos, pues sí, allí estaba el cuerpo de Kit cayendo al vacío del avión. Allí estaba nuestro aventurero amigo Kit cayendo del avión. La foto saldría en el Times, no en portada, sino en una de las secciones de más dentro del diario, y haría que este caso sería uno de los más famosos, el único con pues una historia que fue tristemente inmortalizado con una fotografía. Así que pues bueno, aquí tenemos las historias tras fotografías macabras, fotografías que detrás de la imagen cuentan una terrible historia. Como pues simplemente nuestro joven amigo, con el deseo y el hambre de conocer el mundo, desafortunadamente se le hizo fácil arriesgar su vida de esta manera y terminar así con su temprana vida. Pero ¿qué tal, amigos? Hoy fui un tanto grosero con ustedes, una disculpa. Buenas noches, bienvenidos. Si han llegado hasta este punto del programa, me alegra de nuevo que hayan logrado sintonizar mi episodio, que de nuevo me hayan permitido entrar a sus dispositivos, a sus oídos y a sus ojos por medio de este video podcast Capilla Negra. Quiero darles las gracias de nuevo. Estoy infinitamente agradecido con todos ustedes. El canal de Spotify sigue creciendo. Me sorprende bastante. Digo, aún así soy un canal pequeño, pero ya estamos cerca de
estamos cerca de los 1000 seguidores y todo esto pues me emociona bastante. En verdad, gracias a todos ustedes. Poco a poco pues veo que el canal, las historias que estoy contando, pues las están escuchando ustedes. Siguen más el canal de Spotify. YouTube, pues YouTube no tiene el crecimiento que yo esperaría. Pero pues bueno, por lo pronto, pues sí estoy contento con la plataforma de Spotify. Y pues a ustedes reiterarles su agradecimiento, su apoyo. No saben cómo el hecho de darle seguir a este canal y de ver, en verdad, siéntanse con toda confianza de dejar un comentario, alguna idea, algo que les guste, algo que no les guste, algún tema más que aborde. Tengo ya programado el iniciar con algunas entrevistas para hacer de este ya un programa más sustancioso y que para ustedes sea más interesante. Disculpen. Y así que pues bueno, ya estamos cerca de los 1000. Cuando quiero hacerles también, les haré un pequeño obsequio. Cuando lleguemos ya a la cifra de los 1000 seguidores, estoy diseñando unas playeras del canal de Capilla Negra, así que pues bueno, voy a regalar algunas cuantas, pero cuando lleguemos a los 1000 seguidores. Así que pues muchas gracias, sigan apoyando el canal, compartiéndolo si es que lo hacen, y pues escuchándonos semana a semana. Que bueno, espero también hayan pasado un excelente 15 de septiembre, hayan cenado algún antojito mexicano, que se la hayan pasado muy chido. Si bebieron, pues ojalá no se hayan arriesgado a combinar el alcohol con el volante. Por favor, cuídense mucho. Y pues ¿qué tal se la pasaron? ¿Comieron pozolito? Yo sí, efectivamente me cené un rico pozolazo. Y qué chingón estuvo. Espero que también ustedes hayan cenado. Poca madre. Si vieron la celebración en el Zócalo, pues espero que por ahí hayan mentadole la madre a los chicken nuggets, que sí los invitaron a cantar. Se pasan de virucha, pero bueno. Hoy sí, una disculpa, les debo la recomendación de esta semana. Tengo ya un listado nuevo de películas de terror japonés, o bueno, más bien asiático, y es un poco difícil encontrarlas. Entonces, sobre todo recomendaciones que sean realmente interesantes para yo así poder verlas y decirles cómo lo he estado haciendo. Esta sí vale la pena. O, oigan, este es un remake, se le hizo remake, esta es la original, pero pues vale la pena estarlas recomendando. Así que ya tengo un pequeño listado. Ya son varias, de hecho. Entonces voy a ponerme al corriente, estarlas checando para írselas recomendando, y pues en la plataforma o en el modo en las que yo haya podido poder checarlas, pues también se los comparto. Tampoco no queremos motivar a la piratería, pero pues bueno, eso ya de cada quien, amigos. Pues creo que hasta aquí concluiremos hoy un programa un tanto rápido. También algo que me gustaría también preguntarles, de verdad, el formato en cuanto a la hora, ¿creen que si dura el programa, los episodios, menos de una hora, a ustedes se les hace cómodo? ¿O sienten que desarrollando el programa una hora o pasada la hora, pues aún así, cómo se les hace más cómodo? Si
Si de repente me empiezan a comentar, ¿sabes qué? El tiempo sí que sea menos de una hora, pues trataré de hacerlo más conciso y pues que no se les haga pesado. Yo tengo la intención, la idea es que el podcast lo escuchen mientras realicen alguna otra actividad. Si es que están en home office, bueno, mientras están trabajando, igual pueden ir escuchando el podcast, ponerle pausas, retomarlo en donde se quedó, escucharlo tal vez de noche, mientras van conduciendo camino a casa o camino a su trabajo. Pues también, ¿no? Muchas veces están ahí atorados en el tráfico, que, ¿por qué no? Pues un buen programita, un podcast, pues siempre les aliviane. Pues soy Yael Aira, me despido, muchísimas gracias, un afectuoso, caluroso, chingoncísimo abrazo a todos ustedes, seguidores de Capilla Negra, unos nuevos seguidores, tengo aquí a David, Valeria, a Gabriel, un saludote a mi estimado Gaby, gracias por seguir aquí. Si espero puedan escucharme la próxima semana, con gusto les traeré un nuevo episodio. Saben que en Capilla Negra encontrarán las historias más sanguinarias de crímenes y asesinos seriales. Soy Yael Aira, el infierno somos nosotros mismos. Hasta pronto, cuídense. Buenas noches.